Gracia, misericordia y paz sea con vosotros, amado hermano, amada hermana, en Cristo Jesús, familiares, amigos de Facebook, Instagram y YouTube. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo Jesús, con la predicación de la palabra hoy, primer día de la semana, ¿verdad? En la cual nuestro Dios, en su inmensa misericordia, nos ha permitido contemplar un nuevo amanecer. Si los tiempos no hubiesen sido acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, los días han sido acortados, ¿verdad? Estamos en el mes séptimo, día 6 de julio del 2025. Le damos gracias al Señor nuestro Dios, que en su inmensa misericordia nos proveyó la semana que pasó alimentos, vestido, calzado, sanó nuestras dolencias y nos proveyó de alimentos, ¿verdad? Sobre todo envió a su ángel a guardar nuestras salidas y nuestras entradas, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Estamos estudiando, ¿verdad?, en el Corán Sagrado Al-Fatahah, el capítulo 22, sura 22 del Corán Sagrado, ¿verdad? Y en la Santa Biblia, pues estamos estudiando Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y también en la peregrinación, ¿verdad? El capítulo 22 estamos. Como siempre, nosotros para adorar, glorificar el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros leemos el capítulo número 1 del Corán Sagrado porque es la glorificación al Eterno, ¿verdad? A nuestro Dios. Capítulo número 1, sura número 1, Al-Fatahah. En el nombre de Dios clemente y misericordioso. Alabanzas al Dios Señor del universo, el clemente, el misericordioso, poseedor del día del juicio. Nosotros te adoramos e imploramos tu ayuda. Guíanos por el sendero recto, por el sendero de aquellos que colmaste de favores, y no el de quienes merecieron tu ira, ni de los extraviados. Aleluya, gloria a nuestro Dios, honor, honra y gloria al Eterno nuestro Redentor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Vamos a seguir estudiando el Corán Sagrado, ¿verdad? Estamos en el versículo, terminamos nosotros el versículo 23, ¿verdad? Que dice: Dios admite a los fieles que hacen el bien en los jardines bajo los cuales corren arroyos, y serán adornados con brazaletes de oro y perla, y sus vestidos serán de seda. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Eso es, le hemos hablado, le hemos dicho que el Corán Sagrado es la narración, lo que nosotros, los humanos, tanto convertidos como no convertidos, ¿verdad?, el pecador como el lavado en la sangre de Cristo, va a pasar el juicio de Dios. Y a eso se refiere el Corán Sagrado, ¿verdad? El constante recordatorio del día del rendimiento de cuentas delante de nuestro Dios, una vez que pasemos la línea de la vida y de la muerte. Y la esperanza brilla sobre nuestras cabezas mientras nosotros tenemos vida, porque no podemos nosotros luchar por la salvación de nuestras almas, ¿verdad?
les he dicho en las predicaciones anteriores que la Torah, desde Génesis hasta a Malaquías, ¿verdad? Es la ley, los evangelios, desde Marcos hasta desde Lucas hasta Apocalipsis, y las cartas de Pablo, Pedro, Santiago, Juan, ayudándonos a recordar el sacrificio que nuestro Dios y Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros, ¿verdad? Y nos da la oportunidad cada día, cada día que pasa nos da la oportunidad de buscar la presencia de Dios si todavía no hemos sido sellados, no hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, ¿verdad? En el nuevo pacto. Y luego, pues, estudiamos la palabra, ¿verdad? Quitando todas aquellas cosas que nos separan de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Cristo, quedamos en el verso 23, ¿verdad? En el verso 22 dice: cada vez que tratan de salir de esta angustia, se les forzará a volver a ella y les dirán: gustad el castigo de la hoguera. El verso 23, Dios admite a los fieles que hacen el bien en los jardines bajo los cuales corren arroyos, y serán adornados con brazaletes de oro y perlas, y sus vestidos serán de seda, ¿verdad? La concordancia en las escrituras con la escritura y los evangelios es que el Señor Jesús, ¿verdad?, nos enseña parábolas y consejos que nos ayuden a alcanzar la misericordia de Dios ese día, ¿verdad? Y entonces hay una expresión como que dice el maestro de Nazaret: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Entonces ahí la concordancia de el verso 23, la aleya 23 del Corán Sagrado del capítulo, la Sura 22, ¿verdad? Entonces Dios admite a los fieles, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el maestro en los libros iluminados de los evangelios? El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. El verso 24. Ellos fueron guiados en esta vida por las más puras palabras y guiados hacia el sendero del más digno de alabanzas. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Ellos fueron guiados. ¿Quiénes son ellos? Todos aquellos que no han sido rebeldes, todos aquellos que han creído que Jesús es el Mesías prometido, todos aquellos que han creído que Jesús resucitó de los muertos, todos aquellos que han creído que Jesús es Dios, Alá, Dios hecho humano. Aleluya. Para que se cumpla lo que está escrito en los profetas, en Isaías, y serán todos enseñados de Dios. Gloria a su nombre. Entonces, ellos fueron guiados en esta vida por las más puras palabras. ¿Cuáles son las más puras palabras? Aquel ofrecimiento que el Espíritu de Dios nos dice: acepta hoy a Jesucristo como tu Señor
y tu Salvador personal. Las más puras palabras, dice, que salidos de la boca del eterno Jesús, el Señor Jesús, el Maestro de Nazaret, son aquellas que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. ¿Ves? Eso es la concordancia que tenemos en el verso 24. Ellos fueron guiados en esta vida por las más puras palabras y guiados hacia el sendero del más digno de alabanza. Guiados por el sendero. ¿Qué sendero es ese? En la senda estrecha que nos habla el Maestro de Nazaret, ¿verdad? Angosto es el camino que lleva a la salvación y ancho el camino que nos lleva a la perdición. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. El verso 25. A los incrédulos que obstruyen el sendero de Dios y el sendero de la mezquita sagrada que hicimos para la gente, tanto como para los residentes como para los pasajeros, y a quien trata de cometer ahí una profanación injustamente, nosotros los haremos gustar un castigo doloroso, ¿verdad? Eso es la mezquita sagrada. Habla de los hermanos árabes. Los hermanos árabes son los descendientes de Ismael, ¿verdad? El primer hijo de Abraham. Y entonces para ellos pues tenían el lugar de adoración, que era la mezquita sagrada, ¿verdad? En la Meca. Igual como en Israel el templo, ¿verdad? Que el Señor había destruido y luego había sido vuelto a construirse, ¿verdad? Entonces no hay ninguna que nos podamos perder, decir que son diferentes, no, simplemente que a cada ser Dios le da la oportunidad de hacer el bien. El verso 26, recuerda cuando nosotros indicamos a Abraham el lugar de la casa, la Kaaba, diciéndole: no asocies nada a mí y purifica mi casa, los que giran a su alrededor, para los que mantienen, purifica mi casa para los que giran a su alrededor, para los que se mantienen de pie y para los que se inclinan y posternan, ¿verdad? Este verso 26 tiene su concordancia en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Cuando Dios le está mostrando a Ezequiel las medidas del templo, ¿verdad? Los atrios, las habitaciones que eran de los sacerdotes y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el lugar donde adoraba parece que da la impresión que Abraham había hecho un lugar de adoración, ¿verdad? Jehová me reprenda, solo leemos, ¿verdad? Pero luego viene y dice: no asocies nada a mí, ¿verdad? En los tiempos modernos de hoy, pues, habemos seres humanos que, lejos de reconocer la divinidad de Dios, venimos a utilizar imágenes, ¿verdad?, de hombres humanos, imágenes de piedras con figuras de hombre y de mujer, y lo adoramos, ¿verdad? Entonces eso es un gran pecado delante de Dios, ¿verdad? Pero al final Dios le dio a cada uno de nosotros el libre albedrío, la libre determinación de escoger sus propios caminos.
Y de esa manera no nos obliga, sino que dice el que quiera, ¿verdad? Entonces, el que quiera honrar a Dios va a mirar continuamente dentro de su corazón y va a reconocerse si ha pecado contra Dios, ¿verdad? Si no ha pecado contra Dios, pues glorificado sea nuestro Rey y Señor Jesucristo, que nos mantenemos en santidad delante de Dios, ¿verdad? Entonces, purifica y purifica mi casa. La purificación de la expresión no asocies nada a mí y purifica mi casa es el verso en la que el Señor Jesús, enojado, vino y le dio rienda a los vendedores que estaban en el templo, ¿verdad? Y él le dijo, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿verdad? Entonces el Señor comenzó a darle cinchazos, ¿verdad? Y volteaba las mesas de los cambistas, de los que vendían diferentes cosas que se necesitaban para el sacrificio, ¿verdad? Entonces, cuando él dice la habéis hecho cueva de ladrones, es cuando en la ley se lee que que las medidas iban a ser exactas, ¿verdad? Pero nosotros hemos venido a la avaricia, ¿verdad? Hemos venido a utilizar el engaño para no darle a las personas conforme a lo que compramos, ¿verdad? Una libra de arroz, una libra de frijoles, pero nosotros venimos a falsear la pesa. Entonces, si nosotros creemos que estamos comprando una libra de arroz, una libra de frijoles, nos podrán decir que nos faltará media onza o la cosa que no llega a la libra, ¿verdad? Entonces dice, y purifica mi casa. El Señor, entonces, en ese gesto, Él purificó la casa para que se cumpliera lo que estaba escrito en los profetas, que dice, el celo de tu casa me consumió, ¿verdad? Y luego dice, como para los, la mezquita que hicimos para la gente, tanto como para los residentes, tanto como para los residentes como para los pasajeros. Y quienes tratan de ir de una profanación injustamente, nosotros le haremos gustar un castigo doloroso, ¿verdad? Entonces se supone de que ese lugar es para la adoración exclusiva del Señor, ¿verdad? Pero el hombre ha llegado a tal extremo que en los días de la peregrinación han llegado a derramar sangre dentro de la mezquita, ¿verdad? Como algunos años atrás se dio que habían puesto una bomba, ¿verdad? En esos lugares. Entonces el Señor le dice que el que lo hizo cree que nunca va a morir, ¿verdad? Pero dice que el que lo dice será, dice, el que comete una profanación injustamente, nosotros le haremos gustar un castigo doloroso, ¿verdad?
Entonces, luego después el verso 26 nos dice, recuerda cuando nosotros hincamos a Abraham, lugar de la casa, la cava, diciéndole no asocies nada y purifica mi casa para los que giran a su alrededor, para los que se mantienen de pie y para los que se inclinan y prosternan, ¿verdad? Entonces, vemos en Ezequiel el Señor de las medidas del templo, ¿verdad? Entonces, afuera, pues, viene y dice del umbral hacia afuera, mide X medida, ¿verdad? Y dice, ese será para ser hollado por los hombres, es decir, que nosotros podemos platicar de nuestras cosas personales y esas cosas. Pero en la mezquita, como llegan muchos hermanos árabes, ¿verdad? Entonces ellos andan caminando alrededor o están allí, como no pueden entrar, pues alrededor se quedan de pie, ¿verdad? Orando y los que se posternan, pues los que le dan, sienten en su corazón darle alabanza, honra y gloria a Dios y se humilla doblando su rodilla y pegando su frente en tierra, ¿verdad? El verso 27, anuncia a la gente la peregrinación. Ellos vendrán hacia ti a pie o sobre toda clase de montura, viniendo de todo camino lejano, ¿verdad? Así como los hermanos árabes, ¿verdad? Tienen eso, peregrinación, también el pueblo de Israel la tiene o la tenía, ¿verdad? Cuando eran las fiestas de los panes sin levadura, la fiesta de las cabañas, la fiesta de la luna nueva, y la más grande era la Pascua, ¿verdad? El recordatorio ordenado a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Entonces, vemos la concordancia, ¿verdad? Tanto para uno como para otros, ¿verdad? El 28, y verán los beneficios que obtendrán e invocarán el nombre de Dios en los días fijados sobre los animales de rebaño que Él les ha atribuido para sacrificar, comer de ellos vosotros y dar de ellos al miserable y al pobre, ¿verdad? Entonces, como en las fiestas, pues, por ejemplo, en la Pascua, ¿verdad? Que era obligado a asar el cordero, ¿verdad? Matar el cordero, asarlo para el recordatorio cuando el ángel de Jehová mató al primogénito de los egipcios, ¿verdad? Entonces, ese recordatorio de esa Pascua, ¿verdad? Entonces, pues, el Señor manda que nosotros compartamos, ¿verdad? Con el que no tiene, con el pobre, ¿verdad? Entonces, eso eran en las fiestas. Entonces, por eso leemos en la Torah, sacrificaban tantos bueyes, tantas ovejas, tantos carneros, ¿verdad? Porque comían los sacerdotes y comían también todos los que iban a las fiestas, a la peregrinación, ¿verdad? No sé cómo será en los hermanos árabes cuando van a la peregrinación, si ellos llevan y comparten con los que no tienen, ¿verdad? O van preparados, ¿verdad? El 29, después que completen los ritos prescritos, que cumplan sus votos y que giren alrededor de la casa antigua, la Kaaba. Entonces, después que terminen los ritos, ¿verdad? Ahora, en el siglo XXI de hoy, el siglo XXI, todavía se siguen, los hermanos árabes todavía siguen
haciendo esas costumbres, ¿verdad? A los hermanos judíos también, que tienen sus fiestas y anuncian las fiestas, ¿verdad? Y comparten entre ellos, ¿verdad? Y vendrán los beneficios, dice el número 29, los que completen los ritos prescritos, ¿verdad? O sea, pero en el nuevo pacto, pues, ya esos ritos de sacrificio de animales, pues, ya no se da, por ejemplo, para el hermano cristiano, ya no el que ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador personal, pues no participa ya de los ritos, de los sacrificios, ¿verdad? Así también, pues el judío todavía comparte a manera familiar, ¿verdad? Igual que los hermanos árabes, ¿verdad? Entonces, después que completen los ritos prescritos, que cumplan cumplan su voto y que giren alrededor de la casa antigua, la cava, ¿verdad? Esta verso 21, que giren, es decir, que parece que van caminando y van orando. Es el recordatorio, lo que se lee en la Torah, como cuando Josué, ¿verdad? Le dijo Dios que él le diera 7 vueltas a Jericó, ¿verdad? Y mientras ellos estaban dando vueltas, pues iban glorificando al Eterno, ¿verdad? El verso 30, esto es lo que debe ser observado, y el que tome en alta consideración las prescripciones de Dios, los ritos sagrados de Dios, serán mejor para él ante su Señor. Toda clase de carne de rebaño, salvo los que no han sido mencionadas, prohibidas, es lícita para vosotros. Evitad la impureza de los ídolos, evitad las palabras falsas, ¿verdad? Este verso 30, decíamos el domingo pasado, ¿verdad? Que el Señor, el Dios de Abraham, en su misericordia, como escogió al pueblo de Israel como pueblo suyo, le puso ordenanzas y estatutos, ¿verdad? Entre ellos le enseñó la diferencia entre un animal. Y el que Dios llamó inmundo, pues no podían los hijos de Israel comerlo. En el nuevo pacto, el Señor limpia todos los animales, ¿verdad? Y lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando Pedro, el centurión, el centurión que lo mandó a llamar, ¿verdad? O el ángel llegó, le visitó al centurión, ¿verdad? Y le dijo, ve, manda a buscar en la casa de Simón Curtidor a un hombre llamado Pedro, ¿verdad? Y para ese momento que los enviados están golpeando la puerta, el Eterno le muestra a Pedro un manto, ¿verdad? En la que había toda clase de animales, cuadrúpedos de toda la clase, ¿verdad? Entonces le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro le contestó, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido, ¿verdad? Entonces, he comido, ¿verdad? Entonces Dios le dice, no llames tú común o inmundo las cosas
que Dios limpió. Y esto lo hizo 3 veces, ¿verdad? Y Pablo nos enseña de que Dios pues limpió, quitó las restricciones de algunos animales que no podían comer, ¿verdad? Los hermanos judíos. Pero sin embargo ellos mantienen eso de separar las comidas, ¿verdad? Y tienen sus propias tiendas para evitar supuestamente pecar contra Dios por las cosas de la comida, ¿verdad? De ahí que Pablo nos dice que para no ofender a la persona que nos invitó, que comamos de lo que nos den de comer, ¿verdad? Entonces, algunos en el siglo XXI, pues se come el chancho, ¿verdad? Entonces, se come el conejo, lagartos, ¿verdad? Entonces, él luego viene y dice, el verso 30, dice, salvo lo que es lícito para vosotros, ¿verdad? Entonces, esas prohibiciones, solo las prohibidas, pues es lo que Dios limpió todas las viandas, excepto, dice Pablo, ¿verdad? Que por causa de nosotros, ¿verdad? Que por causa de no ofender a la persona que nos invitó a comer, ¿verdad? Que comamos todo lo que nos pongan. Excepto, dice Pablo, si nos dicen a nosotros, esto ha sido ofrecido, esta comida es para honrar a X o Y imagen, ¿verdad? Los hermanos católicos tienen por costumbre, yo participé en mi niñez de eso de la comida, por ejemplo, las monjitas venían y cuando la imagen de la Virgen le tocaba más o menos al sector, al barrio por donde vivíamos, las monjitas venían y daban alimento al pobre, ¿verdad? Y eso era todos los 7 de diciembre. Entonces dice, pero nosotros todavía estamos pequeños y no conocíamos a Dios en Cristo Jesús. No conocíamos el plan de salvación porque nos movíamos todavía como niños, ¿verdad? Sin pensar las consecuencias. Pero Dios en su inmensa misericordia pues nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces dice la impureza, eso, evitar la impureza de los ídolos y evitar las palabras falsas, ¿verdad? Entonces nos dice de que Pablo nos dice, excepto dice, si te dijeren esto fue sacrificado a los ídolos, entonces no comáis por cosa de la conciencia, ¿verdad? Es decir, que yo me haya a sentir mal de haber quebrantado la ley de Dios, a sabiendas de que lo que estoy comiendo fue ofrecido a un ídolo, a una imagen. Y los hermanos católicos pues tienen ese costumbre, ¿verdad? De venir y ofrecer alimentos para honrar sus imágenes, ¿verdad? Y entonces vamos al verso 31, ¿verdad? Dice, sed sometidos únicamente a la religión de Dios y no seáis de los asociadores, porque el que da socios a Dios es como si cayera del alto del cielo y lo atraparan.
ser sometidos únicamente a la religión de Dios, ¿verdad? La concordancia está en la Torah. Cuando viene yo Jehová, fuera de mí no hay Dios alguno, ¿verdad? Y a ninguno daré mi gloria. Eso es ser sometido únicamente a la religión de Dios, es decir, la adoración exclusiva solamente a Dios, ¿verdad? Jesús de Nazaret, nosotros los convertidos le damos honra y gloria porque hemos conocido que Él es Dios hecho hombre, ¿verdad? Claro que en su vida, ¿verdad? Humana, ¿verdad? El Señor Jesús nos enseña a darle honra y gloria a Dios. Nos enseña a ser agradecidos, a darle gracias a Dios, ¿verdad? El Señor, pero en ningún momento Él habla de sí mismo que nosotros le adoremos, ¿verdad? La razón que nosotros adoramos ahora al Señor Jesús es porque Él resucitó de los muertos, ¿verdad? Entonces, al resucitar de los muertos, ¿verdad? Ya es una nueva persona y luego toma su lugar que le corresponde, ¿verdad? Como le dijo a sus discípulos, que si vieres al Hijo del Hombre estar donde estuvo primero, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es su lugar primero? El Todopoderoso, el Dios de dioses, Rey de reyes, Creador de los cielos y de la tierra, del universo y todo lo que hay en ellos, ¿verdad? Y nos creó a nosotros, a su imagen y a su semejanza. Entonces, la razón que nosotros le damos la honra y la glorificación al Señor Jesús es porque se lee en los Salmos que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto pongo a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿verdad? Entonces el Señor, el Eterno, pone un trono junto al de Él y le permite al Señor Jesús sentarse allí, ¿verdad? El significado es que nos quiere decir Dios al poner el trono donde se sienta el Señor Jesús, es de que Él era Dios mismo hecho hombre. En mi ignorancia, Jehová me reprenda, es lo que yo entiendo, ¿verdad? Por eso dice la palabra, el que lea entienda. Luego tenemos en Lucas, ¿verdad? La transfiguración, ¿verdad? Cuando que se fue con Pedro, con Juan y otro, y vieron ellos a Moisés que hablaba con el Señor Jesús, a Elías, ¿verdad? Que hablaba con el Señor Jesús, y luego que los cubre una nube. ¿Ves? Todo eso nos hace indicar que Jesús era Dios mismo hecho hombre, que la nube y Moisés, que Él era el que hablaba en la nube con Moisés, ¿verdad? Y con Elías cuando en el monte, ¿verdad? Entonces vemos, dice el verso 32, vemos, ¿verdad? El verso 31, ser sometido únicamente a la religión de Dios y no seáis de los asociadores, porque el que da socio a Dios es como si cayera del alto del cielo y lo atraparan los pájaros, ¿verdad? Vemos aquí recordar la parábola de las semillas, ¿verdad? Una parte cayó en el camino, una parte en las piedras, otras en la espina y otra en buena tierra, un puñado, ¿verdad? Entonces,
la expresión esto, el que da socios a Dios, es como si cayera del cielo y lo atraparan los pájaros, ¿verdad? Eso es que vemos nosotros, es decir, que caemos de la gracia de Dios, ¿verdad? Aunque nosotros estamos pensando que a la manera que nosotros venimos y ofrecemos a Dios es acepto, ¿verdad? Porque llega a haber conflicto en la manera que el ser humano interpreta las escrituras, ¿verdad? Entonces, venimos a los creyentes, ¿verdad? Los que buscamos de Dios, somos confinados en una palabra en la sociedad moderna actual que se llama religión, ¿verdad? La palabra religión acapara todas las diferentes creencias, ¿verdad?, que el ser humano tiene en las cosas espirituales. Para nosotros, los que hemos dado el paso de aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, nos damos cuenta que debemos de luchar por la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Y en la cual glorificamos el nombre del Maestro de Nazaret, porque el Espíritu Santo nos da testimonio que el Señor Jesús es Dios mismo, ¿verdad? El Señor Jesús es Alá. El Señor Jesús es Adonai Elohim Shabbat, el nombre de Dios en árabe y en hebreo, ¿verdad? Y en español, Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, el Santo de Israel, el Mesías prometido, Dios que se encubre, se lee en la Torah, ¿verdad? Y esa es la razón que nosotros los cristianos glorificamos al Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces cada uno de los, luego entonces estos se dividieron en grupos, nos dividimos en grupos, cada uno ponía su manera de adorar, cada uno ponía sus mandamientos de orar, ¿verdad? Entonces venía a ver el conflicto. De allí que en los evangelios se lee, yo no he venido a traeros paz, sino disesión el uno contra el otro, ¿verdad? Esas son las palabras del Maestro de Nazaret, y luego viene la advertencia: mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Entonces, he ahí la lucha que los hermanos árabes no entienden, que llaman el yihad, ¿verdad? El yihad que supuestamente ellos creen que es venir y derramar sangre o luchar contra otras personas que no aceptan la religión de ellos, ¿verdad? La manera de sentir, de alabar a Dios, el sentir de los hermanos árabes, ¿verdad? Pero el Maestro de Nazaret nos enseña, el Espíritu Santo nos va guiando acerca de las cosas verdaderas. Por ejemplo, a mí me vio, una vez que comencé a leer el Corán, me di cuenta que es un libro que procede de Dios, ¿verdad? Un libro aterrador, porque a mí me da miedo, ¿verdad? Cuando el verso como ese que dice que se les dará a beber agua caliente, que las vísceras, ¿verdad?, se van a deshacer, ¿verdad? Y nuestro cuerpo en fuego, ¿verdad? Pues da miedo, gloria a Dios, pero al mismo tiempo nos recuerda, ¿verdad?,
que debemos de ser agradecidos. Nos recuerda y nos describe el lugar del cielo, el paraíso, que la promesa de Dios para los fieles espera, ¿verdad? Entonces, los diferentes grupos, vamos a decir, los protestantes, los protestantes, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, cada uno tiene sus propias maneras de a sus miembros de decirle cuáles son la manera para, para en lo que creen, ¿verdad? Pero una cosa es creer lo que dice el hombre, otra cosa es creer lo que te dice Dios. De ahí que él dice para los esto viene, dice el Ataparán, que da socio Dios, es como si cayera del cielo, ¿verdad? Entonces estamos hablando que da socio a Dios. Entonces entre ellos estamos todos aquellos que buscamos de Dios, porque dice los que se sometidos únicamente a la religión de Dios, ¿verdad? Así es que como Dios, el Maestro de Nazaret, no nos permite a nosotros, ¿verdad? Ni juzgar a nadie, sino que nos manda a interceder, a orar por todo el mundo, ¿verdad? Incluyendo los enemigos, ¿verdad? Entonces, lo que le estaba diciendo la cosa del yihad, ¿verdad? Que los hermanos árabes entienden por derramar sangre, enfrentamiento de un ser humano contra otro ser humano. Eso no es agradable a Dios. Eso el mismo Corán los llaman los criminales, ¿verdad? Pero la verdadera guerra es la lucha de la carne contra el espíritu. Porque nosotros debemos de someter la carne. Nosotros debemos evitar los frutos de la carne. Porque mientras nosotros seamos dominados por los frutos de la carne, entonces nos hacemos enemigos de Dios. ¿Por qué nos hacemos enemigos de Dios? Porque la palabra de Dios nos manda a obedecer los mandamientos y estatutos de Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, al mandarnos Jehová y enseñarnos los frutos carnales, como es la idolatría, como es la infidelidad, de que el hombre, el adulterio, las fornicaciones, los diferentes sentires de cómo la libertad que el hombre quiere vivir sin tener en cuenta a Dios, ¿verdad? Entonces viene y dice de que el que le da asociadores, es decir, nosotros los cristianos decimos que hemos entendido que el único intercesor entre Dios y los hombres es Dios hecho hombre, ¿verdad? Que es el Señor Jesús. Por eso Él dice, todo lo que pidiereis en mi nombre, creyendo lo recibiréis.
Y luego nos dice, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Entonces luego, pues dice que es como que si cayera de lo alto del cielo y lo atraparan los pájaros. ¿Por qué ve la expresión? Llámame a Samuel, por favor, mamá. Llámame a Samuel. ¿Por qué viene y dice como que si cayera del cielo? Porque a nuestro sentir, a nuestra manera de pensar, creemos que las cosas que hacemos son agradables a Dios. Y entonces nos sentimos llenos de confianza de que estamos viviendo la manera que agradamos a Dios. Eso incluye a convertidos, los lavados en la sangre de Cristo, como los no convertidos en la sangre de Cristo, en la que cada uno de ellos vive su manera de adorar a Dios. Entonces, el Señor no lo dice, yo no te juzgo. La palabra que he hablado, ella os juzgará, ¿verdad? Pero con anticipación nos envió el Corán sagrado, ¿verdad? Para que leamos, para que entendamos lo que nos espera una vez pasando la línea de la vida y de la muerte, ¿verdad? Y Dios nos los muestra de la misma manera que en la Torah nos muestra la creación nos muestra la creación, cómo se formó el mundo, cómo estaba la tierra antes de que Dios comenzara a hablar, ¿verdad? Entonces, dice, es como que si cayera del cielo, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros esperamos en nuestros pensamientos. Lo que nosotros esperamos es que la manera que vivimos en la tierra, pues es agradable a Dios. Entonces, creemos, tanto convertidos como no convertidos, creemos que una vez que muramos, y porque estuvimos metidos en la congregación 24 horas al día, ya no hemos ganado el cielo, y no es así. Por eso viene y dice, es como que si cayera de lo alto del cielo y lo atraparan los pájaros. ¿Ve? Cayera de lo alto del cielo porque nosotros estamos creyendo que vamos a ir directamente al cielo. Entonces, como nosotros nos hacemos cosas que no agradan a Dios, entonces estamos viviendo en una falsa confianza, ¿verdad? Y luego viene y utiliza la expresión, vienen los y lo atrapan los pájaros. Los atrapan los pájaros. Vemos aquí que la expresión pájaro se lee en los evangelios, cuando el maestro de Nazaret nos enseña la parábola de las semillas, ¿verdad? Y dice que una parte cayó en el camino y vinieron los pájaros y se la comieron, ¿verdad? Luego Dios nos enseña la traducción de la palabra y nos pone que los pájaros son los ángeles rebeldes, ¿verdad? El diablo y su reino de ángeles rebeldes que tienen allí, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice, y lo atrapan los pájaros, ¿verdad? Porque el verso 31 nos lleva directamente a los evangelios, a la parábola de las semillas, ¿verdad? Entonces dice, y lo atrapan los pájaros.
o que el viento lo precipitará en un lugar lejano donde no pueda salvarse, ¿verdad? Y vemos aquí la otra expresión, que si no fueran de otra parábola, ¿verdad? O el viento los precipitará. Cuando leemos la palabra el viento en el Corán, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos lleva a los evangelios de nuevo, a la parábola de el que construye la casa sobre la roca o la casa sobre la arena, ¿verdad? Cuando el maestro, el que oye mis palabras, dice la parábola, lo compararé a un hombre que cavó profundo y puso su simiente sobre la roca, y vinieron las lluvias, las corrientes, los vientos, y no la botaron. Los vientos son los huracanes, ¿verdad? Que en la era moderna de hoy, ¿verdad? Y luego viene y el que no me escucha, lo haré semejante a aquel que construyó su casa sobre la arena, ¿verdad? Entonces vemos ahí la concordancia. Claro que para nosotros poder entenderlo, tenemos forzosamente, para nosotros, hermanos árabes, hermanos musulmanes, para que vos podás entender el Corán, cada verso del Corán, tienes que aprender a leer la Torah, que son hasta Malaquías, ¿verdad? Desde Génesis hasta Malaquías, y los evangelios, desde Lucas hasta Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, en ellos están algunas, ya ves cómo el Dios me iluminó cuando me habla de los pájaros, ¿verdad? Entonces viene me lleva a la parábola de la semilla, y luego utiliza la otra palabra viento y me lleva a la parábola de aquel que el maestro dice, y el que me oye, es decir, el que oye los consejos de él, ¿verdad? Y el viento lo precipitará en un lugar lejano donde no pueda salvarse. Ese lugar lejano, ¿cuál es? El infierno, el lago de fuego que nunca se apaga. El verso 32, esto es lo que está prescrito, antes escrito, lo que estaba antes escrito, donde estaba escrito antes la Torah. Porque de la Torah se derivan los evangelios, ¿verdad? Porque los evangelios fue dado a custodiar. El libro de los evangelios, el Nuevo Testamento que llamamos, ¿verdad? Fue dado a custodiar a los gentiles. Gloria a nuestro Dios. Entonces está prescrito, esto es lo que está prescrito. Y el que respeta los símbolos sagrados de Dios se debe a la piedad de sus corazones, ¿verdad? El que respeta los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos de Dios? Pues son los mandamientos y estatutos de Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Porque en el nuevo pacto, en Ezequiel, dice, y escribiré mis leyes y estatutos en sus corazones, y transformaré su luto, su tristeza en alegría, y su dolor en gozo. Algo así, ¿verdad? Entonces, en Ezequiel, por eso viene y dice el verso 32, esto es lo que está prescrito, y el que respeta los símbolos sagrados de Dios se debe a la piedad de sus corazones.
¿Por qué la piedad? La piedad en nuestros corazones. Porque en el primer pacto nosotros ofrecíamos, bueno, digo nosotros, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel ofrecía sangre de animales para la remisión de pecados, ¿verdad? En el nuevo pacto, en que ahora no es solamente el pueblo de Israel, sino también nosotros los gentiles, ¿verdad? Y luego que Dios incluye a la descendencia de Ismael por amor a Abraham, ¿verdad? Y también están los hijos de Cetura, ¿verdad? Después que murió Sara, que tuvo 12 hijos con Cetura, Abraham, pero entonces son partícipes de las promesas, ¿verdad? Por eso en el nuevo pacto dice el que quiera, tanto uno para el otro, el limpio como el no limpio, ¿verdad? Al judío primeramente y después al griego, que somos los gentiles, ¿verdad? Entonces dice el que debe la piedad, ¿verdad? Estamos hablando la expresión de la piedad, el que tiene la piedad en sus corazones, ¿verdad? Entonces, en el nuevo pacto, nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, es un voto que hacemos nosotros a Dios, un compromiso con Dios de poner por obra sus mandamientos y estatutos y vivir en ellos, ¿verdad? Eso es lo que dice, se debe a la piedad. Y la piedad es decir, la compasión, ¿verdad? Es porque nosotros leemos lo que Dios hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Fue pateado, fue golpeado en la cara, fue jalado del pelo, le dieron con piedras, lo escupieron. Por eso dice Isaías, molido él fue por nuestros delitos y por nuestros pecados, sin hermosura para que le deseemos, ¿verdad? Y la razón que lo deseamos es porque Él es el enlace. Él es el enlace entre Dios y el hombre, ¿verdad? Entre Dios y el hombre. Y derramó su sangre, ¿verdad? Por eso Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Porque para que el pueblo de Israel cuando pecaba debía de ofrecer un cordero, ¿verdad? Y su sangre ser esparcida según el rito de los hermanos judíos, ¿verdad? El verso 33, la piedad en sus corazones. De los animales os beneficiáis de ellos hasta un término fijo antes de sacrificarlos, ¿verdad? Es decir, que antes de que nosotros digamos, anda a buscarte una gallina, ¿verdad? Es decir, que vamos a sacrificar si está viva la gallina, ¿verdad? Hablo de los tiempos de nosotros, ¿verdad? Que ellos solo andaban a agarrar, vamos a comernos una gallina, ¿verdad? Entonces, viene aquí el verso 33, dice, de los animales os beneficiáis, ¿verdad? Como antes de darle muerte a un animal nos beneficiamos. Por ejemplo, de la vaca sacamos la leche, ¿verdad? Queso, mantequilla, ¿verdad? De los carneros, de las ovejas, usamos la lana, ¿verdad? Para hacer nuestros vestidos. Entonces dice que la palabra en el verso 3 dice, de los animales os beneficiáis antes de sacrificarlos, ¿verdad? Entonces ya nos hemos servido de ellos. De las gallinas, pues usamos sus huevos, ¿verdad? Usamos sus huevos para el consumo, para alimentarnos, ¿verdad?
Entonces el verso, después de en su lugar de inmolación cerca de la casa antigua, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, vemos aquí Abraham cuando estuvo él, ofreció a Dios, ¿verdad? Que le dijo Dios, poneme tanto cordero, aves y eso. Y Abraham esperaba todo el día arriando a los sopilotes, ¿verdad? Que venían a querer comerse los cuerpos de los animales, ¿verdad? Y así llegó la noche, pero Abraham estuvo allí, fiel, de pie, hasta que vio cómo el fuego, ¿verdad? En sueño miraba que el fuego consumía el sacrificio, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor lo bendice. Ver aquella paciencia con que se mantuvo Abraham todo el día, ¿verdad? Sin murmurar, sino que fue obediente, ¿verdad? Entonces, después del lugar de inmolación es cerca de la casa antigua. La inmolación en los hermanos hebreos era en el templo, ¿verdad? Gloria a Dios. El 34. Cada pueblo nosotros le hemos asignado un rito de inmolación, ¿verdad? Cada pueblo. Cuando dice hemos aceptado un rito de inmolación, se refiere a aquellos que, bueno, por ejemplo, en la ley, en Levítico, Deuteronomio, el Señor mandaba si nosotros ofrecíamos voluntariamente, ¿verdad? Entonces se ofrecía un cordero, si no tenía mucho dinero, un palomino, una paloma, ¿verdad? Y el que no tenía dinero, pues se presentaba con flor de harina, aceite, ¿verdad? Todas esas ingredientes que se necesitan. Entonces eran los ritos de los diferentes, las fiestas, lo que se debía comer en las fiestas, en las lunas nuevas, en las asambleas, ¿verdad? En la Pascua, ¿verdad? Entonces dice, esos son los ritos que dice después de su lugar de inmolación cerca de la casa, ¿verdad? A cada pueblo nosotros, el verso 34, cada pueblo le hemos asignado un rito de inmolación, ¿verdad? Cuando dice a cada pueblo, ¿verdad? Le hemos asignado un rito de inmolación, o sea que Dios había dado mandamiento al pueblo de Israel, los animales que iba a sacrificar para la remisión de pecado, para la expiación de pecado, qué tipo de animales iba a sacrificarse para agradar a Dios, ¿verdad? Vemos aquí, yo recuerdo cuando era chaval, ¿verdad? Había cerca de nosotros, ¿verdad? Vivía un hermano árabe. Nosotros le llamábamos turco, ¿verdad? Porque esa es la expresión que usábamos para todos aquellos del Medio Oriente, ¿verdad? Turco. La razón no recuerdo ni sé por qué, pero así le decíamos, ¿verdad? Pero entonces una vez, yo recuerdo, tenía 7 años, ¿verdad? Tenía 7 años y este hermano árabe, ¿verdad? Estoy hablando de muchos años atrás, cuando tenía 7 años, a la actualidad tengo 68. Entonces sacó una cabra y la sacó al patio, ¿verdad? Y yo vi cuando la desgolló,
¿verdad? Entonces, esa sangre, yo recuerdo que cuando le degolló el cuello, aquella sangre vino y me salpicó a mí, tenía 7 años. Y que cuando me cae a mí, me comienzo yo a querérmela quitar, pero ya me había caído pringas de esa sangre, ¿verdad? Entonces ellos, no sé si el hermano árabe pues estaba ofreciéndolo a Dios, ¿verdad? Porque ellos eran pues bastante privados en sus cosas privadas, ¿verdad? Y entonces pues eso es lo que se refiere, dice, a cada pueblo nosotros le hemos asignado un rito de inmolación, ¿verdad? Alguno era en el nuevo pacto, ya no hay necesidad de eso, como cristiano, ¿verdad? Porque ahora es el arrepentimiento, ¿verdad? En la cual por el arrepentimiento, el dolor de haber pecado contra Dios. Entonces se va a mostrar en nosotros, ¿verdad? Ese sentir de esa vergüenza de haber pecado contra Dios. El que no tiene temor de Dios no le va a importar. El que tiene en poco las cosas de Dios tampoco le va a importar. Pero aquel que se siente agradecido por todas las cosas que Dios ha hecho en su vida, pues sí le va a dar dolor haber pecado contra Dios, ¿verdad? El verso 30, a cada pueblo, el verso 34, le hemos asignado un rito de inmolación, con el fin de que pronuncien el nombre de Dios sobre el animal de rebaño que Él les ha atribuido. Con el propósito de que mientras van pronuncien el nombre de Dios, ¿verdad? Igual hacían los hermanos judíos, ¿verdad? En el tiempo no sé si en la actualidad, aquellos que no han creído que Jesús ya vino, el Mesías ya vino, ¿verdad? Pues todavía tendrán esos ritos de la presentación de la sangre para la remisión de pecado, ¿verdad? Entonces vemos que cada uno dice, a cada uno nos dio la manera. Entonces el hermano árabe tiene su manera también de presentar al animal, ¿verdad? O el animal o para la cosa. Pero que pronuncien el nombre de Dios sobre el animal de rebaño que Él les ha atribuido. Vuestro Dios es Dios único. El Corán dice, nuestro Dios es uno. La Torah también lo dice. Yo, Jehová, fuera de mí no hay Dios alguno. Yo creé los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos. Así es que tanto la Torah como el Corán, pues hay un solo Dios. Hay otros, ¿verdad? Hay otras regiones, hay otras regiones que tienen muchas imágenes, muchos dioses de diferentes nombres, ¿verdad? Pero para nosotros, un solo Dios. Y ese es el creador de los cielos y de la tierra, el eterno, el que vive para siempre, ¿verdad? Vuestro Dios es Dios único. Someteos, pues, a Él. Y eso es lo que Juan el Bautista vino haciendo, ¿verdad? Después que el pueblo de Israel se dio a la idolatría y vino el cumplimiento de las escrituras de los profetas, ¿verdad? He aquí que yo envío a mi mensajero, ¿verdad? El cual preparará el camino del Señor, ¿verdad? Entonces vemos que cuando Juan comenzó
a predicar de arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces venían a bautizarse. ¿Por qué? A lavarse. Porque después de mucho tiempo aparecía alguien hablando, una persona, una nueva persona desconocida para el pueblo, hablando acerca de la reconciliación con Dios, ¿verdad? Entonces, luego Juan, cuando ve que vienen los guías espirituales, le dice: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? De la ira que vendrá, ¿verdad? Entonces, el 34 dice: el único, someteos a él pues, y anuncia la buena nueva a los que se humillan a Dios. Entonces, esto es, vemos aquí el verso 34 de la peregrinación, ¿verdad? Como la concordancia, como cuando Juan el Bautista comenzó a predicar. Y las buenas nuevas, y el maestro nos dice, para que llevéis las buenas nuevas a todo rincón de la tierra, ¿verdad? ¿Cuáles son esa buena nueva? La buena nueva es el amor de Dios para con el hombre. El amor de Dios dispuesto a sacrificarse a sí mismo para darle oportunidad al hombre de vivir por toda una eternidad. Entonces, por eso es que viene y leemos en el verso 34, vuestro Dios es Dios único. Someteos a Él, pues. ¿Ves? La primero que dice someteos, es decir, volvernos a Dios. Y la concordancia también se da en la Torah, cuando leemos en los profetas que dice, cuando leemos en los profetas que dice, volveos a mí, dice el Eterno, y yo me volveré a vosotros. Es decir, volveos a mí y yo os perdonaré vuestros pecados. Y luego tenemos el testimonio del profeta que el Eterno dice, no me voy a acordar de tus pecados, a la profundidad del mar los voy a echar, ¿verdad? Eso es cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Dios, someteos a Él pues, ¿verdad? Y someteos a Él pues es la invitación de abrazar el nuevo pacto que el Maestro de Nazaret nos dice. El que quiera venir en pos de mí. Cuando el Maestro de Nazaret dice el que quiera venir en pos de mí, es lo mismo a decir el que quiera someterse a mí. Claro que no entendemos, en ese tiempo no entendieron que era Dios mismo hablando, porque en los profetas dice, y serán todos enseñados de Dios, y en los profetas leemos, yo mismo que hablo, estaré presente, dice Jehová, y caminaré y habitaré en medio de mi pueblo Israel. Aleluya, gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Someteos a Él pues, el que quiera venir en pos de mí, ¿verdad? Y luego anuncia las buenas nuevas a los que se humillan a Dios. Aleluya. Y venir pues, dice, someteos a Él pues y anuncia las buenas nuevas a los que se humillan a Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Entonces vemos en los evangelios que cada vez que el Señor Jesús venía y
sanaba a un enfermo, hablaba la palabra, la buena nueva, el amor, acerca del amor de Dios. Entonces luego cada uno de nosotros nos convertíamos en testigo vivo de decir, mira, el Mesías me sanó, el Mesías me abrió mis ojos, el Mesías me hizo caminar, el Mesías me resucitó, porque el Maestro resucitó a personas que estaban muertas, ¿verdad? Vemos aquí la viuda que solo tenía al hijo. Dios en su compasión levantó al muerto por amor a la viuda, al hijo por amor a la viuda, porque no tenía a nadie más. Y ya la viuda, me imagino, estaba mayor, y por esa razón el amor de Dios, su misericordia, vino a levantar al muerto, ¿verdad? Entonces, anuncia la buena nueva a los que se humillan a Dios. ¿Quiénes son los que se humillan a Dios? Todo aquel que cree que Jesús es Dios hecho hombre. Todo aquel que cree que Jesús es el Mesías prometido. Todo aquel que cree que Jesús resucitó de los muertos. Todo aquel que cree que en las promesas de nuestro Dios, ¿verdad? Entre las promesas están que nos dará largura de día, aunque la largura de día tiene término, que son 120 años, ¿verdad? Pero en los Salmos dice que los más robustos llegan a 80, pero al final está en la misericordia de Dios que nos permita alcanzar, ¿verdad? Largura de días para hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, esa es la perseverancia en los mandamientos de Dios, en viviendo los mandamientos de Dios, en viviendo los estatutos de Dios, ¿verdad? Entonces, quedamos en el verso 34, los que se humillan a Dios. Luego leemos en la tierra, ¿a quién escucharé? Dice Jehová, al que tiembla a mi palabra, al que viene a mí con un corazón contristo y humillado. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo Jesús. Un estudio al Corán Sagrado. La peregrinación, la sura número 22. Y quedamos en la aleya número 34, ¿verdad? Gloria a nuestro Dios. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo Jesús. Os invito en su inmensa misericordia, a que Dios les conceda las peticiones de su corazón, ¿verdad? En Cristo Jesús. Esto es buscando las concordancias para demostrar que el Corán Sagrado, la Torah y el Nuevo Testamento hacen un solo libro. Dar testimonio a los hermanos cristianos, a los hermanos judíos, a los hermanos árabes, que los tres libros hacen un solo libro. Mas, dice la palabra, entenderán los entendidos. El que lea, entienda, ¿verdad? Paz a vosotros, soy el hermano Elías en Cristo Jesús. Un estudio al Corán Sagrado.